Imagina que durante décadas te repiten una idea hasta convertirla en verdad colectiva. Que en cada conversación sobre desarrollo industrial aparece la misma frase, el mismo límite invisible, la misma explicación cómoda. México no pudo desarrollarse porque el Tratado de Bucareli lo prohibía. Suena poderoso, suena lógico, suena incluso convincente. Pero aquí está el giro que cambia todo. Ese tratado como tal nunca existió. Lo que sí existió fueron los acuerdos de Bucareli de 1923, un conjunto de entendimientos políticos entre México y Estados Unidos en un momento extremadamente delicado para el país. Y entender qué fueron realmente y qué no fueron es el primer paso para responder la pregunta que define este guión. ¿Está México listo para su independencia tecnológica total en el siglo XXI? Para entrar de lleno, hay que viajar a 1923. México acababa de salir de una revolución violenta, prolongada y profundamente transformadora. El Estado estaba en proceso de reconstrucción, las finanzas públicas eran frágiles y el reconocimiento internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, era clave para estabilizar el país. En ese contexto, el gobierno de Álvaro Obregón negoció acuerdos que buscaban resolver reclamaciones de ciudadanos estadounidenses y dar certidumbre sobre la propiedad de recursos, especialmente petróleo. El centro del conflicto era el artículo 27 constitucional, que establecía que el subsuelo pertenecía a la nación. Para Washington, eso generaba incertidumbre para inversiones previas. Para México, era una afirmación de soberanía. Los acuerdos no fueron un tratado internacional formal ratificado como tal. Fueron más bien entendimientos políticos y administrativos para encauzar disputas. Y aquí viene el punto crítico. No existe evidencia documentada en esos acuerdos de una cláusula que prohíba a México desarrollar industria pesada, tecnología o maquinaria. Sin embargo, el contexto de negociación, donde México buscaba estabilidad y reconocimiento, generó percepciones de concesión. Con el tiempo, esas percepciones se transformaron en narrativa, y la narrativa en mito. ¿Por qué importa desmontar ese mito? Porque durante décadas ha funcionado como una explicación simplificada para un fenómeno mucho más complejo, la dependencia tecnológica. Es más fácil decir, no se pudo porque nos lo prohibieron, que analizar decisiones acumuladas en educación, inversión, política industrial y estructura económica. Pero si queremos hablar de independencia tecnológica real, hay que mirar esas decisiones de frente. Durante buena parte del siglo XX, México siguió un modelo de sustitución de importaciones. Se protegieron industrias nacionales, se crearon empresas estatales y se impulsó cierta capacidad productiva. Hubo avances importantes: siderurgia, petroquímica, manufactura básica. Pero también hubo límites. La protección excesiva sin innovación llevó a ineficiencias. La falta de inversión sostenida en investigación y desarrollo impidió escalar tecnológicamente. Y cuando llegaron las crisis de deuda en los años 80, el modelo se agotó. La respuesta fue apertura. En 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrando profundamente a México con las cadenas productivas de Norteamérica. Las exportaciones crecieron, la manufactura se expandió y el país se volvió un actor clave en sectores como el automotriz y el electrónico. Pero esa integración tuvo una característica central: alto contenido importado. México producía, pero muchas veces con tecnología, componentes y diseño provenientes del exterior. Ese es el punto de inflexión que define el presente. No es que México no tenga industria, la tiene y es relevante. El problema es el nivel de control sobre la tecnología crítica. ¿Quién diseña? ¿Quién patenta? ¿Quién domina los procesos clave? Ahí es donde aparece la dependencia. Ahora, avancemos al presente. El mundo está cambiando rápidamente. Las tensiones geopolíticas, la reconfiguración de cadenas de suministro y la búsqueda de resiliencia han puesto en el centro conceptos como nearshoring. Empresas buscan producir más cerca de sus mercados principales. Y México, por ubicación, tratados y capacidad instalada, se vuelve estratégico. El TEMEC refuerza esta integración, pero también abre oportunidades para aumentar contenido regional. Aquí es donde la narrativa cambia. México ya no es solo un eslabón pasivo. Puede convertirse en un nodo activo de desarrollo tecnológico. Pero para hacerlo, necesita algo más que posición geográfica. Necesita estrategia. La independencia tecnológica no significa producir absolutamente todo. Eso es inviable incluso para potencias. Significa reducir dependencias críticas, desarrollar capacidades propias en sectores clave y tener margen de decisión. Es una cuestión de grado, no de absolutos. Y para avanzar en ese camino, hay varios pilares que no se pueden ignorar. El primero es la inversión en investigación y desarrollo. México ha invertido históricamente menos del 1% de su PIB en I+D, muy por debajo de países que lideran en innovación. Sin un aumento significativo y sostenido, es difícil generar tecnología propia. Pero no se trata solo de gastar más. Se trata de gastar mejor.
de vincular la investigación con la industria, de convertir conocimiento en aplicación. El segundo pilar es el capital humano, ingenieros, científicos, técnicos, pero también gestores de innovación, emprendedores tecnológicos, especialistas en propiedad intelectual. La educación debe alinearse con las necesidades del futuro, no del pasado, y eso implica reformar programas, fortalecer universidades y crear puentes reales con el sector productivo. El tercero es el ecosistema. La innovación no ocurre en aislamiento. Necesita redes, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, fondos de capital de riesgo. Necesita colaboración entre gobierno, academia y empresa. Y necesita reglas claras que incentiven la inversión. El cuarto es la política industrial. Durante años, este concepto fue visto con recelo. Hoy vuelve al centro del debate global. No como proteccionismo ciego, sino como estrategia selectiva. Elegir sectores donde México puede escalar. Semiconductores en ciertos segmentos, energías limpias, biotecnología aplicada, software, defensa tecnológica. No se puede hacer todo, pero se puede hacer bien lo que se elige. El quinto es el financiamiento. Los proyectos tecnológicos requieren capital paciente. No generan retornos inmediatos. Necesitan apoyo en etapas tempranas. Sin instrumentos financieros adecuados, muchas iniciativas mueren antes de despegar. El sexto es la regulación. Quien define estándares, define mercados. Participar en organismos internacionales, desarrollar capacidades regulatorias y proteger propiedad intelectual son elementos clave de la soberanía tecnológica. Ahora bien, hay que hablar de los obstáculos. México enfrenta desafíos reales: fragmentación institucional, cambios de política que generan incertidumbre, baja inversión privada en innovación, brechas educativas, dependencia de insumos críticos. Estos factores no desaparecen con discursos, se enfrentan con consistencia. También hay un factor geopolítico inevitable. La relación con Estados Unidos es central. Es una ventaja y una limitación. Ventaja porque abre acceso a mercado, capital y tecnología. Limitación porque condiciona decisiones en sectores sensibles. La estrategia no es romper esa relación, es aprovecharla para escalar, convertirse en socio indispensable, mientras se construyen capacidades propias. Ese equilibrio es complejo, pero necesario. Hay ejemplos que muestran que es posible avanzar. En la industria automotriz, México ha incorporado ingeniería en ciertos procesos. En el sector aeroespacial, clústeres han desarrollado capacidades de manufactura avanzada. En software, el talento mexicano participa en proyectos globales, pero falta consolidar empresas propias con escala internacional. Falta dar el salto de proveedor a creador. Y ahí es donde entra el concepto más importante de todo este guión: soberanía tecnológica, no como aislamiento, sino como capacidad. Capacidad de decidir, capacidad de innovar, capacidad de competir. Porque al final, la verdadera independencia no es no depender de nadie, es no depender completamente. Es tener opciones, es tener control sobre lo esencial. Entonces, volvamos a la pregunta central. ¿Está México listo para su independencia tecnológica total? Si hablamos de independencia absoluta, la respuesta es no, y probablemente ningún país lo está. Pero si hablamos de avanzar hacia mayor autonomía, hacia mayor capacidad, hacia mayor control, la respuesta es que México tiene una oportunidad histórica. Una oportunidad que no depende de un tratado de 1923. Depende de decisiones que se tomen hoy. El mito de Bucareli puede servir como punto de partida, como recordatorio de que las narrativas pueden limitar, pero también como impulso para superarlas. Porque al final, el verdadero límite no está en un documento antiguo, está en lo que un país decide hacer con su presente. Y México, hoy, tiene todo para cambiar su lugar en el mundo. La pregunta no es si puede, la pregunta es si quiere. Y si está dispuesto a invertir, planear y sostener esa decisión en el tiempo. Porque la independencia tecnológica no se anuncia, se construye. Y ese proceso ya empezó.